Bueno, episodio 26, crear expresiones con el icono espiral PicWhip. Esto ya empieza a sonar como muy complejo, ¿no? Estoy así. No os preocupéis. Hay algunas cosas que incluso a mí me parecen complejas porque requieren algo que es nuevo, entonces la primera vez que empezamos con ello, pues puede parecer complejo o es un poco lioso, etc. Pero bueno, no es nada complejo, ya lo veréis, y además, sobre todo, la manera en la que lo vamos a usar no es nada compleja y además sí que es útil. Bueno, entonces, hay que entender primero que en After Effects tenemos el concepto de expresiones. Es decir, expresiones son como scripts, es decir, información en texto que permite crear una animación pero sin fotogramas clave. Es decir, como una animación pero con scripts, con texto, con información que escribimos, que es como un poco de hacker, ¿no? En vez de tan gráfico como lo hemos estado haciendo, pues con texto. Y hay casos en los que es la manera de hacerlo, entonces tenemos que conocerlas. A mí la verdad es que siempre me ha parecido un poco complejo porque parecía como programación, lenguaje de programación, y entonces nunca lo he echado en falta, la verdad, salvo alguna ocasión en concreto, no he tenido que usarlo, así que tampoco es gran problema. Pero vamos a ver una manera muy sencilla de crear expresiones con el PicWhip. PicWhip, que bueno, la traducción que dan es pues este botoncito de aquí que es icono de espiral. Simplemente pues este botoncito de icono de espiral, PicWhip. Entonces, para crear una expresión en una capa, podemos seleccionar la capa, que yo voy a seleccionar esta capa de estas cartas, porque va a ser un ejemplo muy claro y nos va a servir. Prefiero que sea algo muy sencillo para que entendamos el concepto, antes de empezar a hacer cosas complejas, que puede haber un montón más de elementos y nos liamos. Entonces, para crear expresión, podemos seleccionar la capa, después vamos a jugar con la rotación, en este caso en concreto, pero bueno, con la propiedad que sea, pues podemos crear una expresión. Yo voy a jugar con la rotación, así que para sacar la rotación, ¿os acordáis del atajo? R, tecla R. Seleccionamos la rotación y ahora simplemente vamos a animación y aquí abajo agregar expresión, que también tiene atajo. Alt, Shift, más. Pero bueno, esto no es muy cómodo. Lo normal, como se suele crear una expresión, es apretando Alt u opción en Mac y haciendo clic en el cronómetro, en el relojito este de aquí, de la propiedad en concreto en la que queremos agregar una expresión. Entonces fijaos, block, y aparece expresión, rotación. Nos salen estos simbolitos y además nos sale esta barrita de texto. Entonces aquí es donde podemos escribir expresiones, si sabemos el lenguaje, que crearán animación en esta capa, en la rotación además, sin fotogramas. Estas son las expresiones. Se escribe aquí unos textos y ya está. Pero también podemos utilizar este PicWhip, este icono de espiral, para enlazarlo a otra propiedad. Es decir, ya no vamos a enlazar una capa con otra, como hemos hecho en los episodios anteriores, para enlazar todas las propiedades de esa capa con la emparentada, sino que ahora solo vamos a emparentar unas propiedades en concreto con otras propiedades en concreto. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer aquí es que cuando el logo Rummenwow empiece a subir, se mueva en vertical, esta carta empiece a rotar. Entonces voy a emparentar la rotación de esta carta con el movimiento en vertical de este nombre. Simplemente eso, emparentar esas propiedades, no las capas. Entonces, de esta capa, de la capa texto, Rummenwow, voy a sacar la posición. Posición. Y entonces, ahora lo que tengo que hacer simplemente, con esto desplegado, habiendo desplegado aquí la posición con la P y aquí la rotación con la R, pero además hemos dado al Alt y hemos hecho clic sobre el relojito, ¿os acordáis? Y ahora simplemente, a partir de este momento, que es cuando yo quiero que ocurra, a partir de este momento, ¿os acordáis? Para emparentar, muy importante el momento en el que empezamos a emparentar. Voy a hacer clic en la espiral y voy a llevarlo con la posición en el eje Y. Es decir, no con la posición en general ni con la capa, sino con la posición en el eje Y, con el valor, que es en este caso 932. Suelto, y entonces ahora, vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con esa capa? ¿Qué ha pasado? A ver si alguien sabe adivinar qué ha pasado. Estamos animando la rotación de esta carta, pero se está animando, ¿qué ocurre? La capa entera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que siempre que apliquemos una animación de las propiedades básicas a una capa, las va a aplicar con respecto al punto de anclaje. ¿Os acordáis que esto lo hemos hablado? Estamos animando la rotación de esta capa, pero con respecto al punto de anclaje que está en el centro. Está justo en el centro de la capa. Entonces rota de una manera que no queremos. Así que hay que deshacer, volvemos atrás y sin enlazar nada, primero en la capa de la carta vamos a coger la herramienta Y, que es para modificar el punto de anclaje, pinchamos en el punto de anclaje, ¿veis que se mueve? Me lo llevo. Y lo pongo más o menos por donde yo creo que es el centro de la carta, aquí. Entonces ahora la rotación se va a aplicar con respecto a este punto y entonces esta capa, esta carta, va a parecer que está rotando de verdad. Y ahora sí, ahora apretamos Alt, hacemos clic en el cronómetro, en el relojito de rotación, entonces ahora podemos agregar una expresión, pero la vamos a agregar
con la espiral, pinchamos y arrastramos y la llevamos al valor de la posición Y de la capa Rummenigge. ¡Ploc! Y entonces ahora sí, ¿no? Vamos a verlo. Llega para acá y cuando empieza a subir y se mueve. ¡Tuc! Y ¿habéis visto? Entonces esto es una herramienta muy útil en animación, porque hay veces que queremos crear parentescos y que algunos objetos reaccionen de cierta manera, pero en algunas propiedades en concreto, cuando otros objetos se mueven o cuando otros objetos cambian, un montón de cosas. Entonces crear expresiones con el Pick Whip, con el icono espiral, es algo muy útil y que ya sabemos hacer. Así que episodio 26 se acabó.